Hola amigos de Cantabria Televisión, un día más para hablar con todos ustedes en calidad de vida, de seguridad. La seguridad es algo que nos afecta a todos. Llevamos semanas hablando de seguridad en términos regionales. Hoy vamos a hablar de seguridad en términos locales. Para ello estamos con don Pedro Pérez Noriega, que es el concejal responsable de la seguridad en el Ayuntamiento de Torrelavega, que nos atiende amablemente. Como nos atendió en el año 24 y en el año 25, y nos vuelve a atender hoy para hablar de la seguridad en Torrelavega. Hola Pedro. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Qué tal van las cosas por esta casona? Bueno, empezando el año 2026, enfrascados en la elaboración del presupuesto municipal del 26 y también en el cierre del año 25, que como consecuencia del plan económico financiero pues nos preocupa y nos ocupa las dos cosas. Y aprovechando que has hablado del presupuesto, ¿cómo están las cosas de cara al presupuesto de 2026? Pues ajustadas, en el sentido de que tenemos que volver a cumplir la estabilidad presupuestaria necesaria y obligatoria por parte del Ministerio de Hacienda, y el presupuesto lógicamente va a ir en línea como iba el año 2025 para cumplir con ese requerimiento de estabilidad que requieren las normas de aplicación para los ayuntamientos. Por cierto, el Ayuntamiento de Torrelavega se ha caracterizado siempre por un estupendo cumplimiento de los presupuestos, es decir, el Ayuntamiento de Torrelavega siempre ha pagado bien, siempre ha tenido saneadas sus arcas, y ello porque la gestión de los diferentes concejales de Hacienda ha sido siempre seria, rigurosa y francamente buena. Bueno, se trata de hacer lo mejor posible dentro del presupuesto que tenemos y adaptarnos lógicamente a las normas fiscales que son de obligado cumplimiento, como digo, y que en el caso nuestro la inestabilidad presupuestaria generada en el 2024 ya se ha explicado en numerosas ocasiones que vino como consecuencia de las inversiones, que a nivel presupuestario se suman con los gastos, pero no quiere decir que todos los años vayamos a tener el mismo nivel de gasto que tuvimos en el año 2024, con más de 11 millones de euros de inversión. Lógicamente en el 25 ha habido menos inversión, pues la estabilidad presupuestaria es más fácil de conseguir. El año en el que tengamos otra vez inversiones importantes, consecuencia o financiadas con ahorros anteriores, pues posiblemente volvamos a estar en inestabilidad. Esa es la gran demanda que hacemos desde las entidades locales al Gobierno de España, que regule de una manera diferente las entidades locales, garantizando que de alguna manera la gestión de los recursos sea responsable, pero también que sea independiente y que el ayuntamiento la pueda llevar a cabo siempre y cuando que cumpla con unos ratios que ya existen, generales, pero que, por ejemplo, el tema de la estabilidad presupuestaria, si tú en los años anteriores has logrado un ahorro precisamente para acometer una inversión, pues el año en el que acometes la inversión que no te penalice y te haga cumplir una norma fiscal que te obliga a estar luego 2 años apretándote el cinturón de forma innecesaria porque no has generado ningún tipo de gasto recurrente. Es una inversión que la haces en un año, pero luego en los años siguientes o en los próximos 20 años no vas a tener necesidad de hacer. Claro. Pero hay que diferenciar dos cosas. Una son las posibles inversiones que todos los ayuntamientos alguna vez tienen que acometer, porque hay cosas que necesitan inversión, y otra cosa es el control del gasto. El control del gasto ordinario. ¿Cómo tenemos el control del gasto ordinario, Pedro? En Torrelavega se siguen con el mismo rigor que siempre. Sí. Todas las concejalías son rigurosas a la hora de gastar. Bueno, la labor del concejal de Hacienda, que está un poco al margen de lo que es la gestión diaria de cada concejalía, sí que es responsable de que cada una gaste no más de lo que tiene presupuestado, y eso Por es lo eso que es la se persigue. pregunta. Y luego pues seguimos con la misma norma de a partir de 2.500 euros masiva es necesaria una propuesta de gasto que de alguna manera lleva una serie de firmas aparejadas para que esa autorización pues tenga el soporte tanto del propio concejal que lo solicita como del resto de responsables municipales en finanzas y como el propio interventor que también firma la propuesta. Eso es algo voluntario que el ayuntamiento tiene implantado desde hace tiempo y que vamos a seguir así mientras el Partido Regionalista siga
al frente de la Concejalía de Hacienda. Bueno, pues ahora pasamos a hablar del tema que nos ocupa hoy, de la policía, de la seguridad de los ciudadanos. Nos llega un input a la televisión, nos llegan mensajes, nos llegan correos de gente que dice: ¿qué pasa con la seguridad en Torlavega? ¿Qué pasa en Barreda? ¿Qué pasa en Campuzano? ¿Qué pasa en Ganzo? ¿Qué pasa en la inmobiliaria? Estamos desazonados, estamos preocupados, somos noticia. ¿Qué es lo que está pasando en Torlavega, Pedro? Bueno, por desgracia muchas veces es verdad que acontecimientos que seguimos diciendo que son puntuales porque las estadísticas así lo indican, sí que generan alarma social, sí que es lógico que haya esa alarma social. Yo no digo que no sea lógico, porque lo que no es lógico es que haya un tiroteo o 3 tiroteos en un año en una ciudad como Torrelavega. Gracias a Dios no ha habido ninguna desgracia, no ha habido ningún fallecimiento, pero lo podía haber habido y el riesgo está ahí. Seguimos insistiendo que nosotros, como responsables municipales, nuestro principal cometido o nuestra responsabilidad directa no es la seguridad ciudadana. La policía local complementa la seguridad ciudadana, que debe de estar o que es responsabilidad directa de la Policía Nacional. ¿Eso quiere decir que nuestros policías locales no hacen seguridad ciudadana? No. Nuestros policías locales, de hecho, van equipados convenientemente, porque la seguridad ciudadana muchas veces el primero que llega a la actuación es precisamente el policía local, por lo que sea, porque tenemos a veces incluso más efectivos que la propia Policía Nacional, o porque en el entorno en el que se desarrolla el altercado coincide que está la policía local cerca. La policía local siempre va a actuar, pero, insistimos, la competencia directa de seguridad ciudadana no es de la policía local, no es del ayuntamiento, es en este caso, del Ministerio del Interior, porque tenemos Policía Nacional, que es la responsable de la seguridad ciudadana de los municipios como Torrelavega, de más de 50.000 habitantes. Por cierto, ya que hemos hablado de la Policía Nacional, que es la competente en los temas de seguridad, hay una pregunta. ¿Desde el ayuntamiento se está contento con la labor de seguridad ciudadana en el ayuntamiento? Sí, la labor primero hay una coordinación que entendemos que es buena entre los dos cuerpos, Cuerpo de Policía Nacional y Cuerpo de Policía Local. Comparten espacio físico, es algo que también valoramos porque las sinergias hay que aprovecharlas. Por ejemplo, en estas últimas Navidades, que había cierta problemática en Torrelavega, sobre todo por motivos sindicales, pues ha habido presencia policial, tanto de Policía Nacional como Policía Local, que han actuado de forma conjunta, porque los acontecimientos eran prácticamente comunes a las dos policías, con lo cual pues ha habido, por ejemplo, en Nochevieja, 5 agentes de Policía Local y 5 agentes de Policía Nacional. Se puede criticar que sean muchos o pocos. En seguridad nunca. Claro, en seguridad nunca se tiene suficiente. Si en vez de 5 agentes hubiéramos tenido 8, mucho mejor. Pero bueno, tenemos las plantillas que tenemos, los presupuestos son los que son y tampoco tenemos posibilidad de incrementar las plantillas porque la ley tampoco nos lo permite. Ahora tenemos pendiente una convocatoria que está todavía pendiente, como digo, de finalización, y que es consecuencia pues, de que los procesos de contratación públicos a veces se alargan en demasía. El Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Torrelavega tiene otros servicios también municipales que requieren de su trabajo y bueno, pues en policía de momento no hemos sido capaces de sacar adelante la convocatoria de 12 plazas que teníamos prevista para el año 2025. Ya se ha empezado, está en fase de terminar, pero de momento esos policías no se han podido incorporar en el año 2025. Bueno, en agosto del 25 hablamos justamente de esto, que teníamos pendiente que la plantilla que se dimensionaba desde el ayuntamiento era de 78 personas, que actualmente se estaba complementando con unas extraordinarias con la gente que había y que estaba previsto que a lo largo del año se incorporarían los agentes que faltaban.
pero eso no ha ocurrido. Sí, eso ¿Para cuándo prevemos que eso pueda ocurrir? Bueno, ahora una de las medidas que va a favorecer los procesos selectivos en las administraciones públicas generan innumerables alegaciones por parte de los... Claro, son garantistas, normal. Sí, y cada persona que se presenta a una convocatoria tiene derecho a alegar, tiene derecho a recurrir. Esos recursos llevan unos plazos, esos plazos al final alargan todo el proceso y, como bueno, la garantía de que todo se hace de forma legal obliga al cumplimiento de esos plazos. Ahora, desde el Gobierno de Cantabria ya se ha llegado al acuerdo para hacer una convocatoria unificada para todas las policías locales de Cantabria. Es decir, habrá una única oposición para todos los ayuntamientos de Cantabria, que tendremos que tener las plazas necesarias, comunicadas, pues seguramente que hacia septiembre-octubre de cada año. Entonces, en septiembre-octubre habrá una convocatoria única, se terminará el proceso selectivo y cada uno de los que superen el proceso selectivo elegirán los ayuntamientos. Eso va a ser una garantía de que va a terminar a la vez en todos los ayuntamientos. Ahora, ¿qué nos pasa? Que luego, después del proceso selectivo, viene el curso básico, y ese curso básico, pues muchas veces está ahora, por ejemplo, cuando terminen los policías de Torrelavega, no hay curso básico montado, con lo cual tendremos que esperar a ese curso básico para poderlos incorporar a la plantilla. Esto, con una convocatoria única, se soluciona, porque la convocatoria única se sabrá más o menos cuándo va a terminar y luego empezará el curso básico con todos los policías que hayan aprobado esa convocatoria única. Ahora las convocatorias, Santander las hace en un momento del tiempo, Torrelavega las hace en otro, Reynosa las hace en otro, Maliaño las hace en otro, o sea, Camargo las hace en otro momento del tiempo. Cada uno va por libre, de esta manera, centralizado. Es mucho mejor, mucho más operativo, y yo creo que va a ser o es una buena solución la que ha tomado el Gobierno de Cantabria en este caso. Ya, ciertamente, si esto se cumple y esto es así, estupendo. Pero lo mismo la policía local de Torrelavega que la de Santander, por hablar de dos policías locales con un número importante de agentes, se quejan de que las plantillas están dimensionadas muy a la baja, que se recurre demasiado a las horas extraordinarias, que no se atiende bien el servicio. Se llega a decir incluso anuncios de establecimientos como pub y demás, ya están vendiendo que contratan seguridad privada, porque hay una desconfianza grande en la seguridad. Bueno, las policías locales no están, ni las nacionales tampoco, no están para dar seguridad privada a los pubs ni a las discotecas. Eso es un tema que ellos establecen un control de entrada, que de hecho solo se dedican o solo se encargan de la seguridad en el interior del establecimiento, sí, con lo cual es más un control de los accesos que la propia seguridad pública lo que les preocupa. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros dentro de las administraciones públicas hay una posibilidad de contratación en base a las jubilaciones que se vienen produciendo. Nosotros lo que hacemos es convocar todas las plazas que quedan vacantes. Es verdad, como digo, que los procesos selectivos a veces se alargan en el tiempo por las circunstancias que hemos comentado antes. Sí, eso está claro. Pero tampoco podemos meter más gente de la que nos permite la oferta de empleo público. Como ha habido un periodo en el que hay ayuntamientos que lo han hecho mal, porque hay que decirlo claramente, que hay ayuntamientos que no han sido responsables, han generado deudas importantes y han hecho que el café para todos, que tuvo que decretar el Gobierno de España y que no impidió el que los ayuntamientos pudieran contratar gente, ahora pues ayuntamientos que tienen muchos servicios con déficit de personal. En el Ayuntamiento de Torrelavega, que se hicieron las cosas relativamente bien, yo entiendo que se fue responsable en la gestión del gasto, ahora tenemos la misma norma y podemos contratar a las mismas personas que cualquiera de otros ayuntamientos que lo hizo mal en su momento. Entonces, pues ahora mismo las plazas que cubrimos cada año son las que nos permite esa oferta de empleo público que se genera todos los años y que puedo tener más en policía y menos en limpieza, por ejemplo. Pero al final la limpieza también es necesaria, porque si no la ciudad no está en condiciones de salubridad. Entonces hay que guardar un equilibrio. El resto de servicios municipales también requieren gente, bomberos, por ejemplo, también requiere gente, y lo que estamos haciendo en policía y bomberos, en los servicios de seguridad, lo que estamos haciendo es convocar las plazas que se jubilan cada año.
O sea, respetar que como mínimo vamos a tener los mismos que hemos tenido ya, pero estos últimos años. Vamos a ver, Pedro, estás hablando como concejal de Hacienda. Tienes en la cabeza todos los servicios del ayuntamiento, pero nosotros te pedimos que hables como responsable de la policía, de la seguridad del ayuntamiento. Los criterios objetivos que se emplearon para dimensionar una plantilla hace 20 años o 10 años, ¿son los mismos de hoy o tendríamos que cambiarles? No, hombre, dicho ahora... de otra manera, ¿la seguridad es lo mismo hace 10 años que hoy? ¿Los criterios son los mismos? No, tendrían que ser diferentes, lógicamente, porque las circunstancias han cambiado. También los materiales son diferentes. No existe el mismo material ahora que hace unos años. Las plantillas envejecen también de forma diferente. Ahora ya se jubilan se pueden jubilar con 60 años un policía. Antes se jubilaban más tarde. Ahora ya pues, prácticamente se jubilan con una edad en la que todavía están en unas condiciones físicas buenas. Y yo calculo que con los 77, en torno a 77, 80 agentes, la ciudad de Torrelavega estaría suficientemente cubierta. Como digo, todo ha cambiado. Ahora los radares son diferentes, los coches son diferentes, las cámaras que se puedan utilizar para la gestión es diferente, todo es diferente. El sistema informático es diferente, antes se hacía todo a mano, ahora está todo informatizado. O sea, hay una serie de ventajas, de avances, que lógicamente hacen que con menos personas llegues a más cosas o te dé tiempo a hacer más cosas. Ya, pero la presencia, mira, sí, la sensación de seguridad, que es lo que a veces también hemos comentado, eso es importantísimo. O sea, eso es importantísimo, y cuanto más agentes tengas, mejor. A veces se nos cuestiona que porque la gente que no pasen los agentes. Si nosotros estaríamos encantados de que los agentes pasen, de hecho, a mí me gusta verlos pasear. Ojalá. Pero claro, ellos, lógicamente, dicen, oye, si es que si voy en coche, reacciono mucho más rápido ante cualquier incidente que no se produzca en la zona en la que estoy, que si que voy andando, que tengo que salir corriendo a por el coche y ir. Entonces, bueno, a todos nos gustaría tener más agentes, pero como digo, tenemos que centrarnos en lo que podemos tener, en lo que podemos mantener, porque claro, el tener un nivel excesivo de plantilla también genera una serie de gastos que lógicamente el ayuntamiento tendría que repercutir al ciudadano vía impuestos, que tampoco queremos repercutir más carga impositiva a los ciudadanos de Torrelavega. Entonces, pues hay que guardar un equilibrio, que lógicamente el capítulo 1 de personal cada vez tiene más importancia dentro del presupuesto municipal y que no se pueden subir los impuestos de forma indiscriminada y como consecuencia solo del incremento de gastos que se produce en el ayuntamiento, ya sea por el capítulo 1 de personal como el capítulo 2 de gastos generales. Bueno, eso es cierto, pero volvemos, es que la percepción de seguridad del ciudadano es importante. Y es importante ver a policías en la calle, que no salgan noticias que difunden sindicatos como este año, el Día de Reyes, la cabalgata de Reyes, no va a haber policía. Todas esas cosas deterioran mucho la confianza del ciudadano en sus ayuntamientos, en sus policías, aunque no dudo que haya excelentes profesionales. Pero vamos a hablar de cosas tangibles. Por ejemplo, nosotros prometimos, nosotros está mal dicho, el ayuntamiento prometió que se iban a acometer las obras de los vestuarios, que había 500.000 euros para hacerlo. Eso sigue siendo una queja Eso se ha dicho y se ha explicado muchas veces. Sigue siendo una queja. El edificio municipal que alberga a la policía local no es del ayuntamiento, es del ministerio. El ministerio le hemos trasladado la necesidad de adecuar las dos plantas en las que tenemos uso habitual, sí. Y estamos pendientes de que nos venga desde Madrid la autorización. Sin esa autorización nosotros no podemos invertir en algo que no es nuestro. Tenemos que tener la autorización del propietario. Ese propietario, que es el ministerio, a día de hoy todavía no ha confirmado al ayuntamiento la posibilidad de llevar a cabo las obras. Nosotros lo teníamos en presupuesto, lo quitamos porque vimos que en el 25 no se iba a hacer, pero en el momento que nos den el visto bueno, porque además son obras necesarias, en cuanto que nos den el visto bueno, acometemos la obra, pero necesitamos el visto bueno de Madrid. ¿Qué pasa en Madrid? Pues que en Madrid el ayuntamiento de Torrelavega es uno más de los más de 8.000 ayuntamientos de España que requieren cosas y que por mucha insistencia que hayan tenido los jefes superiores de policía, que me consta que han sido así, la jefa superior saliente, Carmen,
ha hecho todo lo posible para que la obra se pueda llevar a cabo, pero depende de patrimonio. Patrimonio del Ministerio del Interior también tiene sus plazos y a día de hoy todavía estamos pendientes de que den el visto bueno a un proyecto valorado y un proyecto con mucho detalle que se ha presentado por parte del Ayuntamiento. Otra queja recurrente de los sindicatos, principalmente de APL en Torlavega, es la falta de equipación, de material. Ahí sí que no puedo estar de acuerdo para nada. Yo creo que a veces yo les digo que pierden la razón con las formas. El material que tiene la policía local de Torlavega es el mejor material que hay en el mercado. Los chalecos son los mejores que hay, las prendas que tienen para el frío, para el calor, son las mejores que hay. No pueden tener queja de ninguno de los materiales que se emplean. Y si hubiera queja y si estuviera justificada, los primeros en dotar de buenos equipos, tanto a policía como a bomberos, es el Ayuntamiento de Torlavega. En eso no vamos a escatimar porque velamos por la seguridad de los agentes. Yo recuerdo que lo primero que tuve que decidir cuando entré como concejal de policía es elegir entre ponerles chalecos o ponerles, no sé si era una navaja o una linterna. Digo, pues hombre, está claro, chaleco para todos. Lógicamente el coste del chaleco no tenía nada que ver con el coste de una linterna o de una navaja, pero vamos, me parecía elemental que como mínimo salieran seguros a la calle. Bueno, entonces podemos transmitir, porque es muy bueno que la ciudadanía tenga cosas muy claras. Podemos decir a la ciudadanía que dos reivindicaciones importantes y justas de los policías locales han sido atendidas. Una, los vestuarios compartidos en los locales de la Policía Nacional han sido presupuestados, se están haciendo los trámites a la espera de que el Ministerio de Interior dé la autorización pertinente para poder hacerlo, porque es la competente en el local. ¿Podemos decir que es así? Eso es, sí, sí. Podemos decir también que la Policía Local de Torlavega está suficientemente dotada en materia de elementos de seguridad personal. No hay ninguna reivindicación al respecto con base para argumentar que la Policía Local de Torlavega vaya mal equipada. Lleva lo mejor en vehículos, lleva los mejores vehículos que hay disponibles ahora mismo, eso está reconocido también por ellos. Las Taser, por ejemplo, en las pistolas eléctricas que se han adquirido, hemos comprado las mejores que hay en el mercado, o sea, no la hay, por lo menos no hay ninguna más cara, no sé si mejor, pero más cara no, y así se hace con la mayoría del material que se compra para la policía. Bueno, pues eso de alguna forma nos tranquiliza y debería tranquilizar a la ciudadanía. Pero hay un tercer capítulo que es muy importante. El Ayuntamiento de Torlavega destina más de 5 millones de euros al año en salarios de policía, porque hay una determinada plantilla de policía que el concejal reconoce que es insuficiente. Sin embargo, hay suplencias que se están haciendo con horas extraordinarias. Sí, el calendario, o sea, esos 5 millones es también con gastos. Nosotros, sí. Capítulo 1, el monto total del presupuesto municipal son esos 5 millones de euros, pero incluye las dos cosas. ¿Qué nos pasa en policía? Que los funcionarios municipales tienen 1.575 horas, que con 1.575 horas pues da para lo que da. Entonces, los policías locales, igual que los bomberos y algún otro servicio municipal, tienen la posibilidad de hacer unas horas de dedicación que son horas adicionales, en este caso 120 o 160, bueno, 80 también sería una posibilidad, pero en este caso en policía son 120, que el año pasado por el acuerdo con los sindicatos lo incrementamos a 160, es decir, hay posibilidad de que los agentes, lógicamente cobrando, incrementando el valor de esas horas extras, que se incrementó el año pasado, en el año 25, pasan de 120 a 160 horas, con una remuneración, yo entiendo que razonable. Es verdad que es más tiempo de trabajo, son, pues eso, a 8 horas serían 20 días más de trabajo al año, pero son 20 días de trabajo al año bien remunerado. Que cotiza como trabajo extra. Que cotiza como trabajo extra. Perfecto. Entonces, las horas, el cómputo de horas que se hizo que se ha hecho el año 2025, si tienes ya la cuenta,
¿qué aumento de plantilla ha supuesto? No, bueno, al final, ahora por ejemplo, las horas de dedicación, primero que son voluntarias, es decir, nosotros no podemos obligar a ningún agente a hacer horas de dedicación. Las horas de dedicación se apuntan a primeros de año o finales de año para el año siguiente. Entonces, si se apuntan, se pueden apuntar 120 a 160 horas indistintamente. Lógicamente, como digo, es más trabajo, más días de trabajo, y podemos entrar luego en cómo gestionamos esa dedicación. Si tiene que ser en jornadas de 4 horas, en jornadas de 8 horas, en jornadas de 2 horas, porque esa dedicación empezó empleándose para la zona de vinos. Lógicamente la zona de vinos es los fines de semana, por eso se estableció una media entre la hora extra nocturna y la hora extra festiva para que tiene una remuneración mayor que si fuera una hora normal, pero también se hacen horas normales, porque no las 120 o las 160 horas, no todas son en fines de semana. Claro. Hay, por ejemplo, una carrera ciclista de día. O un festejo. O un festejo, pues la cabalgata que comentabas, por ejemplo. Pues otra cosa es que, como consecuencia del nivel 4 que tenemos de antiterrorista o por necesidades de seguridad pública, se determinen unas horas extras obligatorias. Esas horas extras obligatorias para el servicio que es un cuerpo jerárquico, y que si se establece y se fundamenta lógicamente la necesidad de esas horas extras, tienen obligación de acudir a realizarlas, sí, claro, salvo alguna justificación que impida su presencia. Mira, ahí en Cantabria actualmente, como te decíamos al principio, hemos hecho en Cantabria Televisión, hemos hecho una ronda con alcaldes, con responsables de partidos políticos, con diputados nacionales y regionales. Entonces hay una percepción. La seguridad en Cantabria es buena, pero muy mejorable, en todos los órdenes. Por ejemplo, la gente se queja de que hay una falta de presencia de Guardia Civil. Nosotros no somos capaces de evaluar si hay pocos o muchos, pero la percepción de la gente por la calle es que no se les ve, que hay pocos. Ocurre lo mismo con la Policía Nacional en ciudades como Santander o Torlavega, más en Torlavega. Hay demasiados mandos, demasiada gente en tareas burocráticas y muy poca gente con la calle. Está ocurriendo lo mismo con las policías locales. ¿Cómo vamos a solucionar esto y para cuándo? Bueno, nosotros vamos a seguir la misma política, es decir, nosotros, la gente en la calle, lógicamente, en esos 77 policías que hablábamos, hay policías que están en segunda actividad, que no hacen labores de seguridad ciudadana o de labores de calle, pero sí que cuantos más tengamos, mejor. Que hay pocos policías nacionales, pues pasa lo mismo. La cobertura de puestos que tiene la jefatura de la Policía Nacional en Torlavega prácticamente tiene todo, no sé si tenía 5 o 6 vacantes, no muchas más. Es decir, cada cuerpo, cada comisaría está dotada, dimensionada de una manera en base a los servicios que tienes. Y me consta que están relativamente bien cubiertos. ¿Que serían necesarios más? Pues habría que cambiar el ratio y habría que demostrar que seguramente, ese ratio no es suficiente. La percepción que tiene la gente es que no están. Y en cuanto a la Guardia Civil, es evidente que si vas cerrando cuarteles, pues lógicamente el servicio se deteriora. Tampoco tiene mucho sentido el cierre de cuarteles, porque esa sensación de seguridad que te da, ese saber que si tú tienes un problema vas al cuartel de la Guardia Civil y hay alguien que te atiende, ahora tienes que pensar qué día es, porque martes y jueves a lo mejor cierra, como pasan suances. No sé si son martes y jueves, o lunes y miércoles, total, que a un horario concreto, cuando tú antes, pues eso es permanente como la Guardia Civil. Al final ibas a la Guardia Civil y le tenías allí. En Torlavega, gracias a Dios, hemos logrado mantener el cuartel abierto, porque también se intentó cerrar, no sé si las tardes o algún día. Entonces, eso se logró parar y yo creo que esa es la línea que tiene que seguir. O sea, el cerrar cuarteles, es verdad que a veces necesitas que sean operativos y a lo mejor tiene poco sentido mantenerlo allí, pero esa sensación de seguridad yo creo que es necesaria, y el cerrar cuarteles no es la mejor medida para mejorar la sensación de seguridad. Bueno, pues hasta aquí el encuentro con Pedro Pérez Noriega, que es el responsable de Hacienda y Seguridad en el Ayuntamiento de Torlavega. Esperamos que haber llevado un poco de tranquilidad a nuestros convecinos y transmitirles que
en la medida de lo posible, que nosotros tenemos plena confianza en su trabajo, en su esfuerzo, que a veces acertarán, a veces no acertarán, pero que el empeño, la voluntad, la dedicación está garantizado. Gracias, amigos. Gracias, Pedro. Muy bien, gracias a vosotros. Y sobre todo trasladar a la ciudadanía que si el éxito de la policía también está en la colaboración ciudadana. Muchos casos se resuelven gracias a la colaboración ciudadana, que es la que seguimos demandando de todos los ciudadanos de Torralba. Pues gracias.